Bendiciones, amigos y hermanos, en donde quiera que se encuentren. La paz del Señor siempre esté en sus vidas y el gozo rebosando en sus corazones. Quisiera que oráramos para empezar antes de empezar este tema. Padre, gracias te damos en este hermoso momento que tú nos das para poder compartir tu palabra, Señor, para poder llevar bendición a tu hogar, Señor, a los hogares de tus hijos, a los hogares de aquellas personas que están necesitadas, Señor, de un consejo de tu palabra. Ponemos nuestra mente y nuestro corazón en tus manos, Señor. Ábrelos para que tu palabra haya cabida, Señor, y pueda dar fruto en su momento adecuado. Gracias, Jesús. Amén. En este momento quisiera hablar con ustedes acerca de un tema muy importante, que serían los fundamentos del hogar. Y uno de ellos que nosotros tenemos que tener como padres de familia, y no solamente como padres de familia, sino también como hijos, es un fundamento en la enseñanza de la palabra del Señor. Entonces, para empezar, quisiera que viéramos cuál es el significado de la palabra hogar. La palabra hogar se usa para designar a un lugar donde un individuo o un grupo de personas habita, creando en ellos la sensación, de seguridad y calma. En esta sensación se diferencia del concepto de una casa, que es solamente el lugar donde uno vive, pero el hogar dice que proviene de un lugar donde se encendía el fuego, a cuyo alrededor se reunía la familia para calentarse y alimentarse. En base a ello, quisiera que fuéramos a Mateo, capítulo 7, versos 24 al 27, donde nos narra que Jesús dice estas palabras: Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que el plan de Dios es que los hogares tengan como fundamento principal su ley, su instrucción y obviamente a Jesucristo como Salvador. Pero muchas veces como hombres nosotros nos olvidamos de que ese fundamento, hablando de Jesucristo, hablando de la ley de Dios, hablando de las instrucciones que tenemos en su palabra, muchas veces nosotros las dejamos por un lado y queremos fundamentar nuestros hogares en cosas que muchas veces se van a caer. Puede ser el dinero, puede ser los bienes económicos, pueda incluso ser una relación a la fuerza, o incluso nosotros podemos creer que nuestro hogar se tiene que fundamentar en nuestros hijos, porque si nosotros no estamos unidos por nuestros hijos, entonces todo se va a desmoronar, y no es así, amigo o hermano. Luego dice que tenemos un fundamento en la palabra de Dios, que es Jesús. Pero a través de esos fundamentos también podemos encontrar ciertos principios, los cuales se constituyen en columnas importantes para sostener y guardar nuestro hogar. ¿Y cuál es el primero de ellos? Obviamente es el más importante, que dice la enseñanza a nuestros hijos de la palabra del Señor. Este es uno de los fundamentos que debemos entender, es el de instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. Y dice Proverbios 22:6, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. ¿Pero qué es instruir? Dice, instruir es proporcionar conocimientos, habilidades, ideas o experiencias a una persona para darle una determinada formación. O también la instrucción se puede tomar como informar a alguien acerca de algo o comunicarle avisos o reglas de conducta. ¿Qué quiere decir esto?
que nosotros al instruir a nuestros hijos o nosotros al momento de recibir instrucciones, vamos a estar recibiendo conocimiento, también vamos a estar recibiendo habilidades y por medio de la instrucción nosotros vamos a tener ciertas experiencias para decir, bueno, yo tengo que hacer esto o no tengo que hacer esto, porque si yo hago malas cosas, entonces estoy siguiendo malas instrucciones. Es como, por ejemplo, si a usted, por ejemplo, va a cargar algo pesado, la instrucción muchas veces es de que uno tiene que agacharse y hacer la fuerza desde las rodillas, no hacer la fuerza solamente con la espalda, porque entonces se daña. Pero entonces si uno viene y dice, no, yo puedo, ¿verdad? Y uno agarra un paquete pesado y levanta simplemente con la espalda, lo más seguro es de que se va a dañar. ¿Y por qué? Porque simplemente no siguió las instrucciones correctas. Entonces, vemos en este aspecto muy importante que en el pueblo de Israel, y aún se sigue dando hasta la actualidad, en que el pueblo de Israel, los hombres más ancianos de los hogares eran los que se encargaban de instruir a los hijos con el conocimiento mediante una comunicación oral. ¿Pero cómo lo hacían? Bueno, ellos tienen sus reuniones, pueden hacerlo mediante el Shabbat o pueden hacerlo durante reuniones durante la semana, en los cuales los ancianos vienen y se reúnen alrededor de la familia y ellos empiezan a explicarle a los más chicos, desde la edad más pequeña en que puedan comprender, cuáles son los estatutos de Dios, qué es lo que Dios ordena que no pueden hacer y qué sí pueden hacer. Entonces, dice que los ancianos instruyen en conocimiento mediante la comunicación oral, al compartir en reuniones familiares en donde el mayor de la casa comparte el conocimiento adquirido a los más pequeños, para irlos formando en cuanto a la manera de expresarse. Oiga muy bien, expresión es lo primero, luego la forma de comportarse delante de Dios y de los hombres. ¿Por qué menciono primero la palabra expresión? Porque muchas veces nosotros vamos a actuar de una manera, pero si usted está actuando, digamos, de este lado está actuando en su trabajo muy bien, pero en su casa actúa muy mal, entonces de nada sirve. Como dice un dicho, ¿verdad? Luz de la calle, oscuridad de la casa. Nosotros, mi amigo o hermano, tenemos que ser exactamente lo mismo que somos en casa, lo mismo tenemos que ser afuera. No podemos pretender afuera ser unos cristianos que la sabemos de todas, pero en casa estamos haciendo mal y ni siquiera estamos tomándonos el tiempo para poder instruir a nuestros hijos o para poder recibir instrucción de nuestros padres. Dice que los judíos le enseñan a sus niños la Torá. ¿Qué es la Torá? Son los 5 libros del inicio de la Biblia. ¿Pero por qué les enseñan esos 5 libros? Porque allí es donde se ha escrito las leyes que Dios puso para los hombres. Y dice que en el pueblo de Israel, los jóvenes de 12 años llegan ya a un punto de conocimiento en que ellos celebran un ritual llamado Bar Mitzvah, que significa hijo del mandamiento, o también significa el hijo que abraza el mandamiento. ¿Por qué? Porque ellos ya a la edad de 12 años ya tienen conocimiento de quién es Dios y ya ejercen la responsabilidad de cumplir los mandamientos que en la Torá se describen. Ahora, ¿cómo lo podemos tomar en nuestra vida? Nos hemos preguntado cómo hemos estado criando a nuestros hijos. ¿Será que solamente los traemos a la iglesia porque es un compromiso o porque como nosotros venimos a la iglesia y para que ellos no se queden solos, entonces se van también en la iglesia? Pero nos hemos preguntado en realidad, ¿qué es lo que están aprendiendo ellos? Nos hemos tomado la molestia de preguntarles cada vez que veníamos a la iglesia y salíamos y le decíamos, hijo, ¿qué aprendiste hoy en la iglesia? Porque muchas veces quizá nosotros hemos venido solamente, como les digo, para llenar un espacio, y quizá los niños sí vienen y aprenden algo, incluso nosotros podemos aprender algo de ellos. Entonces es muy importante que nosotros
como padres de familia, nos tomemos el tiempo necesario para hacer reuniones en nuestro hogar. Si usted no lo ha hecho, pues es un buen punto para poder empezar y decir, bueno, yo quiero que mi hogar esté fundamentado en la palabra del Señor. Pero si yo quiero, eso significa que yo también tengo que adentrarme en ese mundo de la palabra de Dios. Dice, en este aspecto, nosotros en nuestro hogar debemos darle la formación adecuada mediante la comunicación de la palabra de Dios, sus reglas, sus normas, su ética moral a los hijos estando en casa, caminando con ellos y mediante experiencias. Un ejemplo muy sencillo que podemos ver es cuando los niños quieren hablar durante los adultos tienen conversación. Dice, ellos deben tener establecidos que para poder hablar, primero deben pedir permiso y luego si se les autoriza, entonces pueden hablar. Eso es un ejemplo de respeto. ¿Y por qué les menciono esto? Porque muchas veces, no sé si usted se ha topado o nos hemos topado en algún momento en que estamos nosotros hablando, ¿verdad? Algo muy importante y quizá llega un niño y papá, mamá. Entonces a veces nosotros tal vez estamos en casa ajena y no me dejará mentir que a veces es un poquito molesto, ¿verdad? Y uno quisiera a veces decirle, mira, niño, cálmate, ¿verdad? Primero tenés que pedir permiso. Pero no podemos venir y meternos simplemente a instruir a ciertas personas porque quizás sus padres no lo han hecho. Entonces, si ellos no lo han hecho, nosotros sí lo podemos hacer en nuestro hogar. ¿Para qué? Para que nosotros no pasemos hasta cierto punto de esa vergüenza, ¿verdad? Dice, pero veámoslo de una manera también espiritual, que el niño debe llevar desde pequeño la instrucción de que primero hay que honrar a Dios y luego de la honra a Dios va a salir la honra a los padres y que al hacerlo entonces ellos llevarán un beneficio que es larga vida. Efesios 6 del 1 al 3 dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Y viene la otra parte, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa? Para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Luego también dice en Oseas 4:6, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote, ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Entonces podemos ver dos aspectos. Uno es cuando los padres le enseñan a los hijos a tener temor de Dios, honrarlo y tener honra hacia ellos también. Y otra es cuando los padres ni siquiera se preocupan por darle un conocimiento a sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al hijo que sabe honrar a papá y a mamá, pero sobre todo sabe honrar a Dios, le va a ir bien y va a tener larga vida. Pero al que no lo sabe hacer, entonces dice que va a haber un rechazo. Y de parte de Dios va a llegar un momento en que, como la persona no quiere seguir los estatutos de Dios, entonces dice, yo también me olvidaré de tus hijos. Y a veces qué doloroso, no sé si a ustedes le ha pasado, que a veces uno quisiera que a nuestros hijos los trataran bien, y a veces cómo duele cuando les hacen un desprecio, pero muchas veces nos tendríamos que preguntar, ¿por qué están haciendo eso con nuestros hijos? Porque a veces son las actitudes de ellos que quizá nosotros no los hemos formado bien y entonces por eso es de que reciben ese rechazo. Entonces, ¿cuál es la obligación? Bueno, nosotros tenemos que venir, sentarnos con nuestros hijos y decirle, mira hijo, si tú eres muy serio, tienes que tratar de ser un poquito más abierto, ¿verdad? De convivir más con las personas. O por ejemplo, si es un hijo que le gusta gritar mucho, ¿verdad? Entonces tratar de decirle, mira hijo, está bien que te guste gritar, pero con otras personas tienes que aprender a comportarte, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia de que nosotros tenemos que saber guiar a nuestros hijos.
Pero no solamente se refiere a una vida secular, porque nosotros lo tenemos que instruir en decirle, hijo, tú tienes que buscar a Dios. Tú tienes que buscar en la palabra de Dios. Pero ¿cómo le vamos a decir eso si nosotros no estamos tomando el tiempo necesario para hacerlo también y servirle como ejemplo? Porque era como les decía al inicio, la instrucción viene a base de un ejemplo, de una experiencia. Entonces, si nuestros hijos ven en nosotros que nosotros buscamos esa experiencia de leer la palabra, de buscar la presencia de Dios, entonces para ellos también va a ser algo fácil. Dice en Juan 14:23, Jesús les contestó, el que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Jesús está diciendo aquí que el que ama su palabra va a obedecerla fácilmente, porque no van a estar así como que cuando dice el mandamiento, ¿verdad? No robarás. Entonces, si uno ama la palabra del Señor, va a cumplirla a su cabalidad. ¿Y qué es el beneficio que va a traer? Que Dios Padre nos va a amar. Y dice que Jesús y Dios van a hacer una morada en nosotros. Entonces, qué especial es saber que si nosotros seguimos los estatutos de Dios, si nosotros comprendemos cuál es la voluntad de Dios a través de su palabra para nuestras vidas, porque recordemos que en Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo para ti, son planes de bienestar. Entonces, esos planes son que Dios quiere morar en nuestra vida, que Él quiere llevar nuestra vida en un rumbo adecuado. Bueno, pero entonces ya nosotros ya hemos dado la palabra, ya hemos instruido. Entonces, a consecuencia de que nosotros seguimos la palabra y amamos la palabra de Dios, vamos a obtener otro pilar fundamental en nuestro hogar, que es la obediencia. La obediencia, cuando nosotros como padres damos una orden, dice que no tenemos que divagar en darla. Porque a veces nosotros como papás decimos, es que si le ordeno esto, mi hijo quizás se va a enojar. No, amigo, no, hermano. Dice, nosotros no tenemos que divagar pensando en que si nuestros hijos se van a enojar o no. ¿Por qué? Porque en estos tiempos se ha dado más a la intención en que los padres tienen que ser más amigos de sus hijos que ser padres. Y no, lo que dice Dios es de que nosotros tenemos que ser padres, corregir a nuestros hijos, instruirlos. Entonces, a través de la instrucción, ellos van a obtener obediencia. Dice, porque cuando usted como papá, cuando usted como mamá, o cuando nuestros padres dan una orden, es por algo, y porque solamente buscan el bienestar en el hogar. Pero algo muy importante, que cuando las órdenes se dan, dice que tienen que darse primeramente con serenidad, sin gritar, sin dureza. Tienen que ser apacibles, pero firmes. ¿A qué se refiere? Porque, por ejemplo, le dice usted a su hijo, mira, tenés que barrer, ¿verdad? O tenés que trapear aquí, pero se lo está gritando. Muchas veces el hijo lo que va a hacer es oponerse. Lo que va a sentir es que se va a sentir ofendido y va a decir, bueno, ¿y vos por qué me estás gritando si yo ni siquiera estoy peleando, verdad? Y muchas veces nos hemos topado con eso, de que a veces como padres, por el mismo ambiente que tenemos quizá en el trabajo o quizá de la vida diaria, nosotros nos exasperamos y se nos olvida que nuestros hijos también necesitan nuestra atención, pero llegamos y queremos que nuestros hijos, en lugar de nosotros darle la atención a nuestros hijos, queremos que nuestros hijos obtengan, que ellos nos pongan atención a nosotros, ¿verdad? ¿Y cómo la obtenemos? Gritándoles de una forma inadecuada, o les damos órdenes como no tiene que ser, o quizás muchas veces, decía alguien, si te portas mal ya sabes lo que te va a pasar, pero quizás ni siquiera a usted nunca le ha dicho qué es lo que le va a pasar, ¿verdad? Entonces el niño tiende así como que, y sigue haciendo porque como nunca le han dicho qué es lo que le va a pasar.
Es como aquel niño que usted le dice, que está saltando en la cama y uno le dice, tené cuidado porque te vas a caer. Y el niño sigue saltando en la cama y tené cuidado porque te vas a caer. O sea, sabe lo que puede pasar, pero no sabe la consecuencia final de la caída de la cama, ¿verdad? Porque muchas veces un niño se puede caer, se puede quebrar un brazo, se puede golpear la cabeza y puede traer alguna lesión que quizá vaya a ser de por vida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que decirle a nuestros hijos? Hijo, tú tienes que ser obediente, porque si tú obedeces, entonces vas a tener larga vida. ¿Pero en qué tiene que ser obediente? Si ni siquiera sabe que hay reglas en el hogar. Dice, la obediencia a los padres es una manera de ser justo. Jesús mismo obedeció a sus padres y esto hizo que él creciera en gracia delante de Dios y de los hombres. Proverbios 3 y 4 dice lo siguiente: que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Entonces, cuán importante es de que nuestros hijos lleven una correcta instrucción de parte de nosotros en la palabra de Dios. No podemos pretender de que ellos obedezcan la palabra de Dios si primeramente no saben cuáles son las reglas. Entonces, dice que cuando nosotros implantamos en nuestros hijos la obediencia, estamos haciendo que ellos crezcan en gracia delante de Dios y delante de los demás. Además, la palabra dice que el hijo obediente produce felicidad en el corazón del Padre. Pero ¿cómo podemos hacer que nuestros hijos lleguen a un punto de obediencia? Como les vuelvo a decir, si ni siquiera saben qué es lo que tienen que obedecer. Bueno, lo primero es establecer normas en el hogar, límites, reglas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si su hijo ya está en una edad de poder salir de casa, decirle, bueno hijo, vas a salir, pero yo te quiero aquí, digamos a las 9 de la noche. Pero como muchas veces, como les decía, nos hemos convertido más en amigos que en padres, entonces dice el hijo, bueno, yo voy a llegar un poco más tarde porque yo sé que mi papá le voy a explicar y él se va a calmar. Si nosotros dejamos pasar eso una primera vez, mi hermano o amigo, déjeme decirle que entonces ya ahí estamos dejando que ellos rompan las reglas que nosotros estamos imponiendo. Entonces ya no están obedeciendo. Límites. ¿A qué se refiere límites? Por ejemplo, usted le dice, bueno, vas a andar con tus amigos, pero sabes que como hijo de Dios tienes que dar un testimonio. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Bueno, vas a andar con tus amigos, pero si ellos hacen tal cosa, en ese momento tú te retiras de ahí, hijo. ¿Por qué? Entonces ahí le estamos poniendo un límite. Ya dependerá del hijo si lo quiere romper o no. Si lo rompe, obviamente va a traer consecuencias. Pero si no lo rompe, entonces nosotros estamos creando en él una forma adecuada de respetar los límites. Y algo muy sencillo que se puede dar en nuestros hogares, que muchas veces nosotros mismos dejamos de cumplir y por eso mismo los hijos también no lo cumplen, son cosas tan sencillas como, por ejemplo, horarios para ver televisión, horarios para jugar, horarios de salidas y entradas a casa, ¿verdad? Es lo que le decía. Nosotros le decimos a nuestros hijos, tú entras a tal hora, pero él no llega a tal hora. Y solo nos dice, es que fíjate que se atrasaron porque lo que pasa es que estaba buena la película o estaba bueno el partido. Y si nosotros como padres lo dejamos pasar, entonces ya estamos fomentando en nuestros hijos la desobediencia. Entonces cuando en realidad queremos ya imponer una obediencia en ellos, va a ser muy difícil porque nosotros mismos dejamos que ellos cayeran en desobediencia.
Dice algo muy importante también para que ellos obedezcan, es colocando obligaciones a los hijos para realizar en casa. Es muy importante que los hijos aprendan del trabajo que será un principio de sus vidas, y eso inicia desde la casa. Esto es muy importante, mi hermano y amigo. ¿Por qué? Tenemos que ponerle obligaciones a nuestros hijos. Por ejemplo, podemos hacer un calendario, ¿verdad? Lunes le toca, digamos, pongamos un ejemplo, ¿verdad? Le toca a Luis, le toca barrer, trapear. Le toca a Carlos lavar los platos y embrocarlos. Le toca a tal persona limpiar el techo o las esquinas de las paredes. Son obligaciones que quizá uno dice, son muy sencillas, pero si nosotros estamos fomentando en nuestros hijos a que hagan esas obligaciones correctamente en casa, entonces para cuando ellos lleguen a un trabajo y les digan, mira, tu trabajo es hacer esto y lo tienes que hacer bien, entonces ellos no van a estar renegando, no, que por qué lo tengo que hacer yo, por qué si hay alguien más, que hay otra persona que tiene menos experiencia y si lo hace, entonces ellos van a aprender de eso. No, nosotros tenemos que implantar en nuestros hijos el que ellos tengan obligaciones para que cuando lleguen en su hogar, en su futuro hogar o en su trabajo, entonces ya no les cueste. Dice, sabiendo también que la falta de obediencia traerá consecuentemente un castigo. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuántas veces nos han desobedecido o cuántas veces nosotros hemos desobedecido como hijos? ¿Y cuántas veces hemos adquirido un castigo o hemos castigado a nuestros hijos? ¿O será que estamos dejando pasar las cosas así como que, bueno, a la próxima sí me va a hacer caso? Bueno, ¿sabes qué? A la próxima sí va. Entonces ahí es donde entraba lo que les decía, que nosotros estamos descuidando la enseñanza a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos fuertes, si nosotros no nos empeñamos en enseñarle correctamente a nuestros hijos el valor de la responsabilidad, el valor de guardar la palabra de Dios en sus corazones, muchas veces ellos se van a desviar a lo incorrecto. Y tarde o temprano ellos van a encontrar consecuencias que se pueden tomar como castigo. ¿Cuántos hijos de pastores no se ha visto que se desvían? ¿Cuántos hijos de siervos en la iglesia no se ha visto que se desvían? Y muchas veces la consecuencia es que viene burla de la gente del mundo, porque dicen, miren a ese tanto que se cree que sirve en la iglesia y miren a sus hijos. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos fomentado verdaderamente la enseñanza de la palabra de Dios. No hemos fomentado el temor de Dios en sus corazones. Y entonces, ya cuando viene esa situación, ¿qué es lo que trae? Trae vergüenza para los papás. Y muchas veces vamos a tratar de arreglarlo, como les decía, gritándoles, ¿verdad? Pero muchas veces, ¿de qué va a servir? Si nosotros no pusimos ese interés que teníamos que haber puesto desde que ellos eran pequeños. ¿Para qué? Para que no se desviaran. Entonces, ya como conclusión, dice, como hijos de Dios, es nuestra responsabilidad y obligación como padres el poder inculcar el conocimiento de la palabra de Dios en nuestros hijos desde pequeños, con el contexto para que la puedan comprender. Por ejemplo, cuando el hijo es adulto, debe de hacer uno de los 3 pilares de la honra al padre y a la madre, que es sustentarlos. Aquí viene esto muy importante. ¿Cuántos hijos los papás vienen y se esfuerzan en darle estudio y lo ayudan así cuando él no tiene trabajo? Y cuando el hijo tiene trabajo, ¿qué es lo primero que hace? Se olvida de sustentar a papá y a mamá. Cuando la misma palabra de Dios dice que parte de la honra es sustentar a papá y a mamá. Entonces no podemos venir y exigirles, sí, es que tú eres un mal hijo, tú eres un mal agradecido.
porque tú me tienes que ayudar, pero si nosotros no lo enseñamos desde pequeño, no podemos venir a exigirlo. Entonces, ahora que tenemos tiempo, ahora que hay posibilidad de enseñar al hijo pequeño, hagámoslo. Hagámoslo porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que nosotros tomemos la responsabilidad y tomemos el verdadero papel de padres de familia y decirle, hijo, tú vas a amar a Dios con todo tu corazón. Tú vas a amar a Dios con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Porque cuando tú amas a Dios, tú amas su palabra, va a ser fácil para ti cumplirla. Y ahí vas a encontrar cantidad de consejos, cantidad de reglamentos que Dios tiene para tu vida, para que te vaya bien en la vida. Dice, se acostumbra a pedir por favor a los hijos. Y eso depende de cada lugar de educación. Pero no se debe confundir con principio, porque no se le debe pedir un favor a un hijo. Si le pedimos por favor, le dejamos en la decisión que él lo haga o no lo haga. Pero como padre, debo dar la orden y eso se afianza en aprender la autoridad. Entonces no le podemos decir, hijo, por favor, si quieres, puedes limpiar, por favor. No, nosotros como padres venimos y le decimos, si sabemos que nuestro hijo es bien desordenado en su cuarto, no le decimos, hijo, por favor, arregla tu cuarto. No. Como papá o mamá llegamos y le dice, hijo, ordena tu cuarto. Ya no pongamos esa palabra, por favor. Porque cuando ellos están viviendo bajo nuestro techo, están viviendo bajo nuestras reglas. Y es nuestra obligación poderles enseñar correctamente. ¿Por qué? Porque si no ellos se van a estar acostumbrando a que si no me dice por favor, no lo hago. Entonces, como papás, tenemos la autoridad de ordenarles. Dice, enseñarle a que obedezcan las órdenes y que aprendan con todo respeto a apelar si no están de acuerdo o necesitan que el padre les dé permiso. ¿Por qué? Porque muchas veces, como les decía, a veces nosotros, por quererlos llevar a la obediencia, también nosotros como padres podemos fallar y gritarles de una forma inadecuada. Entonces ya el hijo puede decir, papá, un momento, ¿verdad? Está bien lo que me estás diciendo, pero estás gritándome y yo considero que no estoy haciendo algo que merezca para gritar. Entonces tenemos que comprender también cuando nuestros hijos nos están diciendo eso, porque muchas veces como padres nosotros vamos a querer tener siempre la razón. Y recordemos que dice la palabra de Dios, hijos, obedeced a vuestros padres, pero también dice, padres, no provoquen a sus hijos, ¿verdad? Entonces tiene que haber un balance. Nosotros instruimos a nuestros hijos y no los provocamos a ira. Entonces ellos también nos van a respetar y nos van a tener la obediencia necesaria. Dice que tenemos que enseñarle a nuestros hijos los estatutos que hay en la palabra del Señor. Y yo creo que ya en este aspecto hemos estado viendo otros temas con el hermano Giovanni, ¿verdad? Donde él ha explicado los 10 mandamientos, tanto como fueron dados por Dios, cómo fueron modificados por Jesús y cómo son modificados ahora por el Espíritu Santo. Si usted no ha visto estos temas, pues lo invito a que los vea y va a darse cuenta cómo se han venido modificando esas leyes de Dios. Y dice uno, es que son difíciles de realizar esas leyes. No, porque si uno busca el agradar a Dios, entonces va a ser fácil seguir esos mandamientos. Y si yo como papá los sigo, entonces si mi hijo ve que yo lo sigo, entonces para él va a ser fácil hacerlo también. Dice, no podemos exigir a nuestros hijos si ni siquiera hemos sido capaces de enseñarles qué es lo que deben obedecer. Obediencia, respeto y sustento, reglas, leyes, normas, límites, pero lo tenemos que hacer con amor, con cuidado y con firmeza. Enseñar a nuestros hijos no solamente a respetar las autoridades en el hogar, a las autoridades de la iglesia, sino nosotros tenemos que ir mucho más allá. ¿A qué me refiero? Y aquí muchas veces nos vamos a topar, ¿verdad? Que son las autoridades
gubernamentales. Porque dice la palabra de Dios en Daniel 2:21. Dios cambia los tiempos y las épocas. Pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. ¿A qué se refiere? A que si nosotros como padres nos preocupamos por enseñar la palabra de Dios, entonces nuestros hijos van a ser sabios, van a obtener inteligencia y van a obtener discernimiento. ¿Para qué? Para no andar peleando en contra de las autoridades. Entonces, para usted, amigo, que no conoce del Señor y dice, bueno, yo he fallado en esto. Yo no le he impuesto a mis hijos reglas y mi hogar ahora es un caos porque yo no tengo reglas. Es un buen tiempo para que usted pueda decir, Señor Jesús, ven a mi vida, implanta en mí obediencia, implanta en mí ese deseo de conocer de tu palabra, para que mediante mi ejemplo, mi hogar pueda ser restaurado. Y a usted, mi hermano, que quizá dice, bueno, yo he tratado de seguir las normas que pone Dios, y está bien, pero ¿será que usted se la ha comunicado a sus hijos también? ¿O solamente estamos tratando de vivir nuestra vida como cristianos, pero solamente una vida solitaria, y dejamos que nuestros hijos hagan a su sabor y antojo? Y aunque muchas veces pensamos, bueno, nuestros hijos van a la iglesia, ellos tienen conocimiento de Dios, pero algunas veces nos hemos puesto a preguntarle, hijo, ¿tú amas a Dios? ¿Qué conoces de su palabra? ¿Qué has aprendido de su palabra? Y muchas veces quizás nos vamos a dar la gran sorpresa de que nuestros hijos nos van a decir, bueno papá, bueno mamá, yo voy a la iglesia solamente porque tú me llevas. Entonces, a esas situaciones son las que nos deben preocupar, mi hermano y amigo. Ahora que hay tiempo, ahora que Dios lo permite, aprovechemos. Y si hay que empezar desde cero, hagámoslo, pero hagámoslo con todo corazón. ¿Por qué? Porque el padre que ama al hijo lo disciplina. Pero no solamente lo disciplina, lo instruye, lo educa para que en su futuro le vaya bien. Quisiera que oráramos ya para terminar. Padre, gracias te damos por esta palabra, Señor. Tú hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Y hoy ponemos nuestro hogar en tus manos, Señor. Pero no solamente nuestro hogar, sino que nosotros mismos nos ponemos en tus manos, Señor, como padres de familia, para que nosotros podamos analizar si estamos haciendo bien las cosas, Señor. Si no hemos inculcado tu palabra en nuestros hijos, hoy, Señor, te pedimos perdón y que nos des una nueva oportunidad para empezar e inculcar tu palabra en sus vidas, Señor, porque no queremos el mal para ellos. Queremos el bienestar, Señor, queremos que ellos sean unos hijos obedientes, que ellos sean unos hijos, Señor, que sean servibles a la comunidad, Señor, pero que también respeten tu ley, Señor. Padre de misericordia, si nosotros como hijos no recibimos una buena instrucción, también te pedimos que cambies nuestra forma de ser, Señor, y mediante tu palabra nos enseñes una buena forma de ser hijos, Señor, y también de ser padres. Lo pedimos en tu nombre, Jesús, porque sabemos que tú eres poderoso y para ti no hay nada imposible. Gracias, Jesús. Toca los corazones de aquellas personas que necesitan tu amor, Señor, para hacer ese cambio radical en su vida. Lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.